Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta El amor es esa estrella filosa, y el desamor, quién sabe qué carajos. Pero yo, no soy yo, ni este aire, mi aire. Así comienza uno de los poemas que han trascendido en la literatura mexicana, Ni lo que digo. Su autor es Ricardo Yáñez, a quien acercamos a la fogata para conversar con él sobre aquellos ancestros que le hablan al oído y le dictan desde el cuerpo frases maravillosas. Escritor, ensayista, músico, periodista, poeta. Aunque él asegura que eso siempre está por verse. Hay quienes dicen que sus poemas frecuentan la vida cotidiana de donde Ricardo Yáñez extrae la vitalidad de sus versos. Lo suyo, dice, es vivir, ya que supone que eso existe, ya que el poeta nunca está seguro de lo que hace. Mi nombre es Antonio Monter, y estoy seguro que la de esta noche es una de las fogatas más intensas por la conversación y el personaje. A veces es una araña la palabra amar. Una araña en las vigas de la casa. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ricardo Yáñez, gracias, te saludo. Decía Gabriel García Márquez, maestro, que el olvido, ¿no?, sirve como esta posibilidad de no plagiar. Quizás a lo mejor también no sé si de sorprenderse de lo que uno ha escrito o de hecho de pensar que algo de eso funciona. Mira, yo tengo un poema, no tan malo, un soneto, que dice, vengo del corazón a mis trabajos. Y Hernández, Miguel, dice, vengo del corazón a mis asuntos. Es un verso muy conocido. Yo no lo recordé cuando escribí el otro, pero seguramente que mi inconsciente lo recordaba. Y fue muy bueno, porque si me acuerdo, no escribo ese verso y no escribo ese soneto. Entonces queda como un homenaje a Miguel Hernández que yo no hice, ¿verdad? O sea que el olvido me ayudó muchísimo. De todas maneras, creo que cada poema va encontrando su espacio, su lugar en la historia, su lugar en las lectoras y en los lectores. En ese sentido, Ricardo Yáñez, ¿cómo vislumbra el destino de sus poemas? Ay, qué pregunta me hiciste, ¿eh? Mira, que si son poemas, tienen destino, aunque no sean míos. Cuando seguramente, ¿no?, le han hecho muchas veces algunas de las preguntas que en esta charla tal vez intentaré que no sean tan reiterativas, pero a mí me gustaría que nos dijera cuándo y en qué momento fue cuando la semilla de la escritura germinó. No sé si, como dicen algunos autores, fue en el patio trasero de mi casa mientras yo me preguntaba por qué la luz, por qué la noche, por qué el árbol, por qué el pájaro, o fue en otro momento. El por qué uno es escritor, al menos es lo que yo pienso, tiene muchas raíces, o sea, no tiene una sola. Yo te voy a decir tres. Mi mamá me dijo, hijo, escucha la radio, bueno, decíamos el radio, ¿verdad? El radio, y apunta todas las canciones que te gusten, porque si un día tenemos dinero, hacemos un programa, porque entonces se pagaban los programas. Hacemos un programa con las canciones que a ti te gustan. Yo tenía 3 años y medio de edad, pero ya sabía leer y escribir. Y pues así me la pasé, porque tenía que estar en cama. Yo no sé si mi mamá lo hizo para entretenerme o realmente quería hacer eso. No, nunca se hizo ese programa. Pero yo aprendí mucho de poesía entonces, claro, sin saber, ¿no? Porque era canción ranchera, ranchera. No ranchera televisiva ni radiofónica. Aunque ya pasaba por la radio,
venía desde los orígenes rancheros, no desde la radio. Luego, a los 5 años, me encontré con un poema a la Adelita, la que todos conocemos como la Adelita, y que yo siempre he querido que no era revolucionaria, porque dice, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar en un buque de guerra, y por tren en un tren militar. Dices, entonces no era la Adelita que algunos ingenuos creen. A lo mejor yo también soy ingenuo al decirlo, pero yo lo siento del lado de Porfirio Díaz, ¿no? Con que tenía capacidad para el barco, para el avión y etcétera, bueno. Y lo único, era un acróstico, lo único que yo hice fue cambiar, tenía 5 años, ¿qué podía hacer? Cambiar los versos, pero dejar las primeras líneas, digo, las iniciales. Y ya luego en la secundaria, en la facultad, pues me gustó la clase de literatura, no en la facultad, no, perdón, en la preparatoria, y ya en la prepa me pedían, y también los de mi barrio, poemas para sus novias, eso es típico. Como saben que tú eres el que escribes, a veces te piden también cartas. Y ya lo último, hablando de cartas, en casa no todos sabían escribir, y teníamos parientes en Estados Unidos, entonces yo hacía las cartas. Y me gustaba mucho, era un principio clásico, no sé si todos lo saben. No sé, con la presente, ahorita no me acuerdo. Te envío la presente deseando te encuentres bien, como son mis mejores deseos. Aquí todos bien, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo perfectamente, como son mis mejores deseos. ¿No? Deseando que estés, en fin, había variantes. Y a mí me gustaban esas fórmulas, son fórmulas. Y entonces me dejé encantar por la palabra más que por la literatura. Yo no sabía qué era la literatura entonces, aunque la clase se llamaba de literatura, ¿no? En secundaria y en prepa. Pero en secundaria yo hacía poemas, obviamente muy malos, de 13, 14 años, pues poemas de 13, 14 años. Pero unos compañeros se dieron cuenta que los hacía y me fueron a acusar con la maestra de literatura. Y yo estaba abajo de las escaleras cuando ellos bajaban con la maestra con la que me habían acusado, y la maestra al bajar a donde yo estaba me felicitó. Ellos se quedaron así como, pues yo también me quedé así como, pero pues yo soñaba, ¿no? Claro. En fin, cuando te hacen que sueñes que eres lo que no eres, empieza lo que tal vez seas. Y bueno, esto es apenas el comienzo de una charla maravillosa con Ricardo Yáñez. Regresamos a la fogata con el maestro Ricardo Yáñez. ¿Y cómo es lo creativo? Digo, lo podemos intuir. A veces creo que se le nombra también de manera romántica, en el sentido de que el poeta frente a la hoja en blanco, frente a la página en blanco, pero que de alguna manera tiene que enfrentarse a reserva de que siempre el que triunfa es el lenguaje. El poeta no solo no sabe lo que hace, sino no sabe lo que dice. Para un cantautor muy conocido, David Aguilar, hice una cuarta de forros. Y no me quise meter mucho con el libro, pero sí con la intención de David. Y le puse que David pues estaba acudiendo al oráculo que es la poesía. La poesía siempre es oracular. Y al primero que le da una respuesta es al presunto poeta. No se sabe si es poeta o no hasta que el oráculo responda. Si responde el poeta, seguro que no es poeta. Tiene que responder el oráculo. Y el oráculo, pues es el oráculo. No está, bueno, sí está dentro del poeta, pero el poeta no tiene acceso a hablar por el oráculo. Simplemente tiene que ser humilde y escuchar. No sé si respondí con eso. Decía Ricardo Garibay que a veces el escritor es acusado de algo en el sentido de las reseñas que se escriben sobre su obra.
cuestiones maravillosas. Recuerdo un poema tuyo que habla de que al final hay alguien que no le creen que no es la lluvia, sino que es una pecera. Sabía que estabas pensando en eso. Pero antes te contesto porque se me va a olvidar el cotidiano que pasa por tantos pueblos. Como la canción, Como la el pueblo estoy canción. pasando, ¿no? Bueno, esa es una, la otra es la de La vida no vale nada, ¿no? Claro, claro. Que pasas por tantos pueblos. Es que si tu cotidiano no pasa por tantos pueblos, no pasa. Como las tarjetas de crédito o de débito, no pasan. Tienes que pasar por muchos pueblos para que tu cotidiano, tu día a día, como ahora se dice, a mí no me gusta esa frase, pero pues ya se usa, pase por auténtica, por verdadera, por cierta, por atendible. El poeta tiene que dejar enfriar su inspiración para que los ancestros hablen, los que ya están fríos. ¿Y cómo vas acentuando la mirada? Me imagino que tiene que ser una circunstancia de mirada, ¿no? Sobre sobre tu alrededor. Es decir, hay una obsesión en tu caso sobre lo que sucede alrededor, o es una reelaboración posterior de lo que vas mirando. Mira, es que son dos palabras muy parecidas, para el caso sinónimas. Interpretar y traducir. Un traductor es un intérprete, ¿no? Un cantante es un intérprete. Un poeta es un intérprete. Y tiene que estar atendiendo eso que tú me dices e interpretarlo. Pero lo peor es que interpretarlo bien. E interpretarlo bien es bien difícil. Claro. Habré de repetir bien. Es bien difícil. Porque uno quiere decir lo que uno quiere decir. Y la realidad quiere decir lo que ella quiere decir. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Que lo que yo quiera decir sea lo que quiere decir la realidad y lo que la realidad quiere decir sea lo que yo quiero decir. Pero todavía peor, sea lo que quiere decir el lenguaje, sea lo que quieren decir los ancestros y sea lo que quieren oír los jóvenes del futuro. Y del futuro me refiero a 50 años después o 3 siglos después. Por eso leemos al Quijote, si es que se lee, que yo creo que sí. Porque todavía dice cosas para los jóvenes, ¿no? Claro. Esto que dices tiene que ver, pienso en dos cosas. Una, la frase, no hay creación sin tradición, por un lado. Por supuesto. Y la otra es que nuestros muertos se quedan a vivir en nosotros y hablan a través de nosotros. Así es. Y no hablo de nuestros muertos inmediatos, que sí puede ser, nuestros familiares cercanos, pero también, como tú lo mencionas, estos ancestros. En tu poesía, ¿cómo los has encontrado y cuándo te das cuenta que ahora sí que lo que escribes, lo que piensas, viene de lejos? Ay, esa pregunta no se pregunta. O no te... Son de las recetas que no se revelan. Pero te lo voy a contestar de otra manera que te lo quise contestar. Bueno, son dos partes. La primera es algo que no te contesté hace rato y que me hubiera gustado mucho en su momento, pero lo hago aquí. ¿Cómo te diste cuenta que eres poeta? Como mi amigo, ay, me emociono. Mi amigo Feliciano Carrasco, que es un zapoteca matemático, entraron 20, quedaron 5 y el único que salió es él. Y yo le dije, ¿por qué eres matemático, Feliciano? Dice, porque yo una vez fui al aeropuerto. Perdón porque estoy haciendo ruido. Me emociono por él. Dice, es que yo iba al aeropuerto porque nunca había ido a un aeropuerto. Y yo veía bajar y subir los aviones. Y yo decía, ¿y por qué los aviones vuelan? Ah, entonces voy a estudiar matemáticas. Qué maravilla. Para mí es una lección poética, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además es no sé si qué tan gran, porque yo no soy matemático, pero es muy, muy buen matemático. Y eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué esto? Ah,
No sé, pero lo voy a estudiar. Y él sí terminó sabiendo por qué vuelan los aviones. Yo todavía no sé por qué la poesía nos habla. Y hablando de esos ancestros, pero quizás de estos más cercanos, aquellos que de alguna manera forman parte de nuestro código postal, nuestro ir y venir en la vida, pero sobre todo que nos sirvieron de impulso, apoyo. ¿Quiénes son tus referentes? ¿A quién leíste que de alguna manera dijiste, de ahí soy y para allá voy? Bueno, ahí te va, aunque todavía tenía otra respuesta. Yo había comprado, no teníamos libros. Hasta los 17 años no hubo, mis 17 años, no había libros en casa. Pero mi padre era tracalero, así se nombraba él. Compraba y vendía lo que fuera. Y compró un librero y lo llevó a la casa. Y se empezó a llenar de libros, ¿no? A los 17 años. Antes no había ni los escolares, ¿eh? Digo, sí los había, pero no estaban en un librero. Claro, sí. Y y entonces yo compré las novelas ejemplares y ya las puse en el librero. Y con el tiempo, no mucho tiempo, claro, mi madre me dice, oye hijo, qué bonito escribes de Cervantes. Tú dices, mi madre me está diciendo eso. ¿Sí? Qué bonito escribías Cervantes. Y aquí es donde se conectan los ancestros. Y también Feliciano Carrasco. Ella, como dice Rulfo, en cierta área de Jalisco, no sé si acá, pero en Jalisco sí. Seguramente también por acá anduvo mi abuela mucho tiempo en Michoacán. Y hablaban como en el siglo XVI. Entonces a ella le era más fácil leer a Cervantes que a mí. Claro. No viví la lengua como la vivió mi madre. Pues sí, había oído ripio, ansí, ancina, todos mis parientes hablaban así. Yo no. Bueno, ya, con No, eso. y que muchas de esas palabras, ¿no? Hoy incluso son hasta motivo de mofa, ¿no? En el desconocimiento. Y si tú lees a Cervantes, pues ahí están todas esas, ¿no? Claro. Cuando a mí me dicen ripio en un poema y me dicen, está lleno de ripios, yo lo entiendo perfectamente. Y mis alumnos me preguntan, ¿qué es ripio, maestro? Y yo acudo a lo de la piedra, porque mis primos tiraban ripiazos. No pedradas, sino ripiazos. No. Y entonces podríamos pensar que tus primeras lecturas y tu primer contacto con la literatura es a través de los clásicos. No, es a través de la canción y es a través del lenguaje de mi madre y de mis primos, sin que yo me diera cuenta. Claro, sí. Sin que yo me diera cuenta, sino que ya que empiezo a estudiar me doy cuenta, ¿no? Así sucede. Decía, no sé si tengas tú alguna frase. Recientemente vi un mental de Joaquín Sabina que dice que no hay ningún escritor que pueda igualar cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Aquí una anécdota. Yo viví en Jalapa un año y entonces una amiga, en realidad era la esposa de un amigo periodista, yo era jefe de él, tengo que decirlo, nomás por allá. Y entonces me dice, Ricardo, oye, esa canción no sabes cómo me hizo sufrir de niña, porque ella entendía luces eléctricas. No sé cómo voy a apagarlas. ¿Cómo de pagar? Me va a llegar la cuenta de la CFE. Yo recordé una cosa que se conecta con la película famosa del infierno. Ujú. Se conecta casualmente. Y a mí no me gusta mucho José Alfredo Jiménez, pero esa frase es extraordinaria. Pero se sentía el ambiente tan cerquita del infierno. Tiene frases extraordinarias. En la canción vernácula, ¿quién No. Yo soy de los anónimos, de los no soy anónimos? de los autores. Ya. Ya la cocina de autor ya, bye. y la canción de autor, bye. De la tradición pura. Se trata de que vayas al anonimato. Entre más te acerques a ti mismo, más te alejas de ti mismo. Ya. Hace rato que decías, ah, em,
escritores, hablando mal de los escritores, por ahí escuché decirle a alguien, y creo que puede ser tu caso, porque tú eres periodista, escritor, ensayista, en fin, músico, ¿no? Compositor, etcétera. Hay alguien que dice, cuando estoy entre periodistas, digo que soy escritor. Y cuando estoy entre escritores, digo que soy periodista. Hay un escritor, funcionario, ahorita no recuerdo su nombre, me dio clases y era muy buen maestro, pero él dice, yo no soy un funcionario que escribe, soy un escritor que funciona. Y yo he sido funcionario también, muy a disgusto, pero sí. ¿Te acuerdas? No sé si había una obra de teatro que se llamaba Señoritas a disgusto. ¿No? Yo he sido un funcionario a disgusto, pero pues hay que comer. Pero cuando tú eres artista de lo que sea y eres funcionario a la vez, los funcionarios te tratan como artista y los artistas como funcionario. Es horrible. Terminas por no saber quién eres, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Ricardo. Sí, claro. Y regresamos mientras tú y yo decimos salud en la pausa y volvemos. Alcanzo todavía a decir salud. Un cometa vino a verme cuando estaba más dormido y me despertó diciendo de cuánta luz te has perdido. Ya que estás dormido, sueña, que en sueños esto has oído, y abre los ojos y mira la luz que no has conocido. Un nudo de luz miré, que en mí se desanudaba, y era boca que me hablaba, diciéndome no sé qué, un no sé qué que lograba descifrar, y así alcancé la claridad que esperaba. ¿Desde cuándo? Ya ni sé. Llorando, desperté. Son dos poemas que hoy me di cuenta que son uno solo. Y llorando desperté. Qué poderoso. Me quedé pensando, qué poderosa es la poesía y qué desperdicio es que no hallemos en etapas tempranas a la poesía. Encontramos, no sé si yo tenga tanta razón como pienso, que por ejemplo, ¿no? Desaprovechamos a Sor Juana en nuestros primeros años de escolaridad porque nos dedicamos a contar las sílabas, a repetir qué es un soneto y a verificar, en efecto, los sonetos de Sor Juana eran perfectos porque le contamos las sílabas y no a tratar de sentir, de pensar lo que el poema nos dice. Con tu final estoy de acuerdo, con lo demás no, pero porque pues ¿quién hace eso? Solo tú y yo. Bueno, en una etapa primaria, secundaria nos obligaban de alguna manera a estar ahí. Bueno, contando. Pues tú fuiste un privilegiado, a mí nunca me obligaron a nada, pero en el mal sentido. Es decir, nunca me enseñaron nada. Uh-huh. A uno de mis maestros yo le dediqué un libro que además se portó muy bien, digo, a quien le agradezco que nunca me haya enseñado nada. No lo decía de mala onda, sino que yo creo que me dejó libre. Pero es que te dejaban tan libre que no estaba tan bien. Claro, y aparte, bueno, pues hallar la ruta de la poesía, porque me parece que ahorita quizás hablaremos de la narrativa, pero hablaremos de tu trabajo periodístico y de tu trabajo docente. Pero en mi caso, yo descubrí la poesía cuando vi una película que se llama El lado oscuro del corazón, también como a la edad de 17, 18 años. Y entonces eres mucho más joven que yo. Por primera vez. Joven. A mis oídos, gracias por el halago. La poesía de Juan Gelman y sobre todo un tipo de poesía que yo desconocía, que era la de Oliverio Girondo. Sí, él me gusta. También es poesía. Qué importante es importante hallarse un poeta. Una poeta. Mira, lo dice Chorania y tiene toda la razón. Conocer un poeta es una maldición. Y tiene toda la razón. Los poetas son absolutamente monstruos.
Yo lo digo más de los actores, ¿eh? Los actores son dioses y monstruos. Conoce a cualquier actor, así sea de pacotilla. Es a la vez un dios, es a la vez un monstruo. Como esa cosa del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí. Sí, me ha tocado también ver monstruos en ciertos desfiles literarios. Mejor no decimos nombres. No, mejor no me digas mi nombre. Eh, Oye, pero yo te quiero sí, decir sí. esto, que desde hace rato creí que íbamos en el mismo canal, pero no importa, porque de todos modos, ahora sí que son vasos comunicantes. Hay una chica que acabo de conocer y que me cayó muy, muy, muy bien y le dije, oiga, ella tiene 25 años, yo tengo 75, o sea, 50 más. Y le digo, oiga, dígame oye, porque siempre hablo entre de tú y de usted. Dígame un verso suyo que le guste. Le dije, pero ya la regué. Va a ser verso libre. Y me dice, sí. Y le digo, bueno, ya me lo leyó y ya, eso ya pasó, estuvo bien. Y le dije, ¿y por qué menosprecia tanto la tradición? El verso libre tiene 200 años. El verso medido tiene quién sabe cuántos. Siglos. Siglos. O sea, en español desde el siglo XI y en otros desde antes. Claro, no le estaba cuestionando, nada más le estaba preguntando. Si tú desprecias lo que hizo San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés, Quevedo, no me refiero a ti, es que así se dice, ¿no? Tú, Sí, pero no. sí. Quevedo, el mismo Cervantes, bla, 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 bla. ¿Cuántos siglos serán desde el siglo XI hasta ahorita? Pues 10, ¿no? Claro. Y tú estás siguiendo, bueno, no me refiero a ti otra vez, estás siguiendo a Walt Whitman, que no tiene más que un siglo. ¿Vas a diseñar todo eso que hizo que Walt Whitman llegara a eso? No, no se puede. Es como si diseñaras la carreta porque ya tienes una moto. Claro. No. Entonces es 1000 veces preferible la carreta que la moto. Nos perderíamos de la frase, hay de la dolencia de amor que solo se cura con la presencia y la figura de San Juan de la Cruz. O no se perdería de muchas cosas. A mí la palabra gran, se los voy a decir a los que nos están escuchando y aquí a los compañeros, la palabra gran creo que solo le queda a Caca, pero a San Juan de la Cruz le queda muy bien. Hay un desdén. Tú que das talleres, que has dicho que si uno aprende a hacer poemas, es que también se puede enseñar a hacer poemas, ¿no? Porque también hay quien piensa. ¿Leíste eso? Me puse a estudiar para poder hacer la entrevista, Ricardo. Y en ese sentido, y bueno, pues porque de alguna manera también doy talleres, intento acercar a la gente a la crónica y al cuento. Pero en ese sentido, ¿cómo se piensa esto de intentar enseñar, de construir? Y pienso también en este choque generacional de pronto con esto que hablas, este desdén hacia la tradición. Son varias preguntas. Mira, a ver si voy en orden, ¿eh? Y a ver si puedo contestar, porque, en fin, tal vez no pueda contestar. Pero lo que yo decía en esa cosa que tal vez leíste es todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Porque se piensa que la poesía no se puede enseñar. Pues claro, si tú la aprendiste, yo la aprendí, ¿cómo no lo voy a enseñar? Pero eso es muy claro en la crónica. Yo no he sido muy destacado cronista, pero soy bueno. Bueno, fui bueno cuando era periodista. Periodista se puede decir, la chinga diaria. Sí, claro. ¿No? Ahí tienes que hacer lo que tienes que hacer y si te sale mal lo tienes que hacer de cualquier manera. Bueno, los poetas tienen que actuar igual.
Si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y si te sale mal, te sale mal. No te preocupes, eso se va a olvidar. Lo que la gente va a recordar es lo que te sale bien. Pero para hacer una buena crónica, tú tienes que vivir lo que viviste. Si no, tu crónica no vale la pena. Para ser un buen poeta, tú tienes que decir lo que viviste. Si no, tu poema no vale la pena. Solo que la crónica sí es de la cotidianeidad y la poesía es de la cotidianeidad trascendiendo. Sin embargo, dentro de la crónica, bueno, haciendo como aquí la crónica y acá la poesía, hay una mitad. La crónica que no trasciende puede funcionar 3 días, pero si trasciende, es que tú te diste cuenta de lo trascendente que tú viviste y que se estaba viviendo en ese momento. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Y para eso hay que tener cierto colmillo. Colmillo dicen los periodistas. Inspiración dirían los poetas románticos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí, perfecto. Hablábamos de este asunto de cómo enseñar y cómo No hay que enseñar, nada más hay que mostrar cómo se hace. Y eso es lo más difícil que hay. Rulfo nunca dio talleres y es uno de los mejores maestros. Paz nunca dio talleres y es uno de los mejores maestros. Creo que mejor Rulfo que Paz, pero bueno. No mejor escritor, sino mejor educador. Claro. He escuchado a algunos escritores, por ejemplo, Eduardo Antonio Parra, que dice que cada vez que se queda en silencio, regresa a Juan Rulfo, por ejemplo. Tu silencio es a quien regreses. A Francisco Sarabia, que por cierto vi, pero hoy allá cerca de la terminal, que hay un mercado que se llama Francisco Sarabia. ¿Sí sabes quién es Francisco Sarabia? Dinos. Es que no sabes. No, acepto que no. Bueno, era un aviador. También había un Carranza, no recuerdo su nombre exacto. Y entonces hay el corrido de Francisco Sarabia. Los dos son aviadores y los dos se mueren. Y dice, Carranza halló su muerte en un rayo asesino. Y fue la misma suerte que ahí se me perdió el destino, que muertos a su patria tenían que regresar o habrían de regresar. Carranza halló su muerte en un rayo asesino. Sarabia entre las aguas del río Potomac. Toda la vida de Sarabia está resuelta en, no sé si 2, 4 versos. Sarabia entre las aguas, en 2, del río Potomac. Pero la de los dos, o sea, 2 vidas, Carranza halló su muerte en un rayo asesino. Sarabia entre las aguas del río Potomac. Mi Octavio Paz. No sabemos de quién son esos versos. Bueno, tú has dicho, ¿no? Es que eso existe. O al menos También por te ahí lo dicen que sabes. eso existe, ¿no? Eso lo uso mucho en el taller. Yo digo, volvamos a la realidad si es que existe. Bueno, nos han querido decir que existe. Hoy nos dicen, bueno, la filosofía, y hoy nos dicen que tal vez incluso hasta podemos ser un programa de computadora que alguien está manejando día con día, ¿no? En fin, todas estas cosas que de repente inventamos un poco como para pensar que evolucionamos, pero no es cierto. No es así. Estaba pensando en otra canción que dice que es ranchera, ¿eh? Y nos trata como muñecos, pero ay, qué padre es la vida. Bueno, hacemos una pausa, la última. Vamos al último bloque de esta conversación con Ricardo Yáñez. Adelante más. En el momento del poema hay como un puente entre el yo y el yo, que atraviesa el no yo. Ese no yo. Esto que acabas de leer está contenido en un libro que se llama Armadillo y que me decías que
Se publicó hace año y medio. Año y medio, pero se distribuye de mano en mano. Nunca nunca ha estado en una librería. Yo tengo el privilegio de que pasó de la mano del maestro Yáñez a mi mano. Hace ratito hablábamos de que, bueno, de las muchas cosas que has hecho también es periodismo. Fuiste fundador de periódicos importantes para la vida contemporánea de México, como La Jornada, como el 1+1. Fuiste, bueno, eres el autor de las isocronías. ¿Cómo se da este acercamiento con el periodismo? Y algo que me interesaría tu opinión, tu opinión sobre el periodismo actual. Yo qué voy a saber. Yo soy poeta, déjame en paz. No, pero sí te digo esto. Cuando yo entré a trabajar al 1+1, que sí fui fundador, pero como trabajador, no como accionista, luego fui accionista, que no servía de nada, pero fui accionista. Y pues entré por necesidad de trabajo. Y yo nunca había leído un periódico en mi vida. Y ya estaba grande, ya tenía más de 30 años. Eso me lo han pedido varias veces, pero sobre todo Granados Chapa me ha pedido que lo cuente. Todavía no lo cuento. Bueno, lo estoy contando ahorita, pero lo tengo que escribir. Es como que me lo pidió Granados, pues tengo que hacerlo, ¿no? Porque tú formaste parte de la redacción de la revista Mira, que él fundó, ¿no? Sí, pues ahí fue cuando él supo que yo nunca había leído nunca un periódico. Lo que no supo es que nunca leí su columna. Y ya tenía rato que yo trabajaba por ahí. Nunca la leí. Siempre lo admiré. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero así es, como que tú dices, ese sí anda bien. Híjole, me estoy soltando demasiado. Mejor ya me regreso. No, claro que no, porque a él también le gustaría que yo dijera esa verdad. Porque es una verdad. ¿Para qué payaseas diciendo yo soy el periodista? No, pues yo nunca había leído los periódicos. Lo voy a cambiar, ¿eh? Ya sé que tenemos 8 minutos nada más. Bueno, durante mucho tiempo el hijo de Jaime Sabines me dijo que yo tenía que hablar con su papá, con Jaime. Bueno, uno de los hijos, pero no recuerdo su nombre. Le decían, no recuerdo. Vive, claro. Y entonces finalmente caigo ahí a la casa de Jaime Sabines. Porque este hombre me lo había pedido, ¿no? Y le llevo mi libro a Jaime Sabines. Yo vivo ahora cerca de donde él vivía, en la del Valle. Yo no vivo en la del Valle, pero él vive en la del Valle. Entonces timbro, me abren la puerta, subo, estoy media hora con Jaime Sabines. Él está viendo la televisión. Siéntate. Yo me siento a ver la televisión media hora. Y le dije, le traje este libro antes de la media hora. Ah, ponlo ahí. Don Jaime, ya me voy. Ándale, que te vaya bien. Pues es así en la vida. ¿Para qué andar con que yo soy de ventaneando, güey? No. O sea, no tiene nada que ver la vida real con la vida mediática. Y si tiene que ver, es siempre cómico. Claro, ¿no? Si algo nos queda claro en esta entrevista es tu gran sentido del humor. Y creo que es en esas isocronías, ¿no? En esa columna que tuviste durante mucho tiempo. Que tengo como desde 35 años y me la habían ofrecido como 10 años antes y yo dije, no, gracias. Son como pequeñas postales, como pequeños retratos, ¿no? Como creo que has dicho que tú intentaste hacer narrativa y por alguna razón dijiste, mejor hago esto. No, yo nunca intenté hacer narrativa, pero ahí atinaste a algo. Que el nombre de mi columna ha tenido varios nombres y los dos anteriores eran muy buenos. Uno era Poesía para llevar, que no fue el primero. El primero fue
algo de la sombra, quién sabe qué es la sombra. Era muy bueno ese nombre. Y le cambié a Isocronías porque me cansé de la poesía. Dije, ahora Isocronías porque voy a hablar de narrativa. Nunca he hablado de narrativa. No recuerdo eso de su sombra, perdón. Y hoy, ¿en qué momento de tu vida, hablando así como lo decías ahorita, soy de Ventaneando, pongámonos en el tipo de periodismo de Ventaneando, hoy en tu vida poética, ¿qué? En mi vida poética, nada. Nada. En mi vida, algo. Y ese algo es lo poquito que yo pueda detener en mi vida algo, ese algo es poético. En uno de tus libros leí este epitafio. No vamos a decir que moriste por algo. Todos sabemos que moriste por una pendejada. Y sin embargo, moriste por algo para que no muramos por una pendejada. ¿Cuál podría ser el epitafio de esta conversación? No, primero te digo de qué se trata. Es un muchacho de 17 años. Sí. Yo era un poquito mayor en mi barrio y lo mataron. Y porque él defendió a una chica. Y entonces era barrio bravo, barrio muy bravo. Se fueron y regresó nada más un cuate y le dio por la espalda. Pero ahí lo dejamos. Y yo aprendí, según eso aprendí, que no te debes dejar morir así. Exacto. Muy sentida de verdad tu visita, muy agradecidos porque estés aquí. No, muchas gracias a todos ustedes. Y a quienes nos escuchan o nos vieron. El maestro Ricardo Yáñez, muchas gracias por haber estado en La Fogata y gracias a este maravilloso equipo que hace posible este programa miércoles tras miércoles. Nos miramos y nos escuchamos después y hay que leer al maestro Ricardo Yáñez. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó